Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Viviana y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en pediatría que es la fiebre. Primero vamos a definir a la fiebre. La fiebre es el aumento de temperatura mayor a 38 grados centígrados tomado a nivel rectal. ¿Por qué decimos a nivel rectal? Porque realmente es la forma más idónea y precisa de tomar la temperatura en los niños. Cuando esta temperatura aumenta a más de 40 grados centígrados, se denomina hiperpirexia. Entonces, cuando hablamos de una temperatura normal, cuando esta es entre 36.6 a 37.9 grados centígrados, tomados de igual forma a nivel rectal. ¿Cómo se produce la fiebre entonces? A nivel del hipotálamo tenemos neuronas termorreguladoras, las cuales interactúan con los cambios de temperatura o a su vez con los receptores del calor y del frío a nivel de la piel y del músculo. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se produce la fiebre? A través de pirógenos, cuando la producción excede la pérdida y cuando hay una producción defectuosa. ¿Cuáles son estos pirógenos? Constituyen el primer mecanismo de producción de la fiebre. Los pirógenos pueden ser exógenos y endógenos. ¿Cuáles son los endógenos? Son las citocinas, la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral y el más estudiado que es la prostaglandina E2. ¿En qué momento se producen? En enfermedades tanto inflamatorias como enfermedades malignas. Los pirógenos exógenos, en cambio, son aquellos que se producen con las enfermedades infecciosas o a su vez con los fármacos. Enfermedades infecciosas son aquellas que van a involucrar a microorganismos patógenos como son los virus, las bacterias o los hongos. Y los fármacos que generalmente están relacionados con fiebre son la vancomicina, la fotericina B y el allopurinol. El segundo mecanismo es cuando la producción excede a la pérdida. Esto lo vamos a ver principalmente en enfermedades tales como intoxicación por salicilatos y la hiperemia maligna. El tercer mecanismo es una producción defectuosa, la misma que se va a dar en una displasia ectodérmica o a su vez cuando hay una exposición extensa al calor. Entonces, ¿cuál es la etiología? ¿Por qué se produce la fiebre? Podemos dividirla en 4 grupos, como son causas infecciosas, causas inflamatorias, causas neoplásicas y otras, las mismas que no van a estar relacionadas con ninguno de los 3 grupos anteriores. Las primeras son las causas infecciosas, son las más comunes, están relacionadas obviamente con las infecciones tanto virales, bacterianas como micóticas. En los niños realmente son poco comunes las micóticas, son más comunes las virales y las bacterianas. ¿Cómo podemos diferenciar la etiología? Generalmente las infecciones virales son temperaturas que aumentan y que lentamente disminuyen según el tiempo o la historia natural del virus. Los virus generalmente están en nuestro organismo entre 7 a 10 días. Posterior a ese tiempo debería disminuir la temperatura si se tratara de una etiología viral. Realmente no son tan altas las temperaturas, si exceden los 41 grados centígrados debemos pensar en otras etiologías como son la tuberculosis o la leptospirosis. En cambio, si hablamos de bacterias, entonces es una temperatura que va a remitir con la administración de antibiótico, la cual se puede dar de forma aguda al momento en que se instaura el antibiótico o a su vez en los casos en los que ya ha tenido mucho tiempo la fiebre y ha causado daño tisular, puede disminuir de forma menos rápida. Las causas inflamatorias, tenemos enfermedades que van a ocasionar inflamación generalizada o a su vez también las enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea o también la enfermedad de Crohn. En las causas neoplásicas pues vamos a hablar de tumores que pueden ser malignos, benignos. También están en este grupo las leucemias, en el niño principalmente la leucemia linfoblástica aguda. Y pues otras causas pueden ser la fiebre medicamentosa o ciertos tipos de neutropenias. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que vamos a ver en un niño con fiebre? El niño puede referirnos que tiene calor, que tiene frío, se puede evidenciar en el rubicón espacial. Si interrogamos a los padres, les pueden indicar que es un niño
que se ve enfermo, se ve cansado. En los niños pequeños podemos ver irritabilidad. También podemos ver expresado con cambios en los signos vitales. Podemos ver a un niño taquicárdico. Generalmente, lo esperable es que por cada grado de temperatura que aumente en el niño, deberían aumentar 10 latidos a la frecuencia cardíaca del niño de acuerdo a su percentile. Si es que llegara a aumentar en demasía, que no corresponde a los 10 latidos, que sería esperable en el niño, debemos pensar en otras causas. O a su vez, si es que hay disociación tanto en la temperatura como en la frecuencia cardíaca, es decir, si se produce una bradicardia, debemos pensar en etiologías como una fiebre tifoidea o una leptospirosis. O a su vez, que este proceso o esta etiología está ocasionando daño en la conducción del corazón, como en el caso de una miocarditis o una endocarditis o la fiebre reumática. ¿Cómo hacemos la evaluación en el niño? La evaluación en el niño inicia desde una historia clínica detallada. Tenemos que preguntar a los padres o al niño si es que es grande y puede referirnos su sentir. Tenemos que preguntarle cuándo comenzó, cómo ha evolucionado, sintomatología acompañante a la fiebre, si es que está expuesto a lugares como escuela, fiestas o en el mismo hogar los familiares que conviven con el niño, si ha tenido un viaje reciente, si tiene todas las vacunas al día o si a su vez hay trastornos subyacentes que pudieran inferir en la producción de la fiebre. El examen físico es también muy importante. Para encontrar el foco que está ocasionando la fiebre, tenemos que evaluar al niño desde la cabeza hasta los pies. Entonces, si encontramos el foco evidente, no hay necesidad de realizar pruebas complementarias. Pero en el caso de que tengamos sintomatología que no nos oriente hacia una etiología específica, entonces se deberán realizar pruebas complementarias. Si pensamos en una infección de la vía respiratoria inferior, pudiéramos realizar hisopados, pruebas rápidas antigénicas o PCR para cierto virus o bacteria. Realizar una radiografía de tórax, si es que hay síntomas urinarios, examen general de orina con urocultivo o si es que hay diarrea, citología de moco fecal con coprocultivo. A su vez también, si realizamos un examen físico detallado, podemos encontrar signos que nos orienten hacia cierta patología, como por ejemplo las lesiones en manos y pies nos pueden orientar hacia una infección por virus Coxsackie. Por ende, es muy importante la evaluación que se realice en el niño. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento va a ir orientado hacia la causa subyacente de la fiebre. Generalmente una temperatura que no exceda los 41 grados centígrados no va a ocasionar daño en el niño. Por ende, siendo la principal causa de fiebre en el niño las infecciones virales, deberíamos esperar que pase por el tiempo natural en el que se produzca una infección de ese tipo y realmente no es necesario dar ningún tratamiento. Sin embargo, si es que la fiebre llegara a aumentar por encima de 41 grados, puede ocasionar daños a nivel hipotalámico o hacer más susceptible al niño de hemorragias a nivel del sistema nervioso central, y en esos casos sí es necesario dar antipiréticos. También debemos tener en cuenta que los niños entre los 6 meses a los 5 años son más susceptibles a las convulsiones febriles, por lo tanto también se debería de controlar en estos niños. ¿Cuáles son las medidas que no deberíamos realizar y que no tienen evidencia? Pues los baños de agua tibia y también el uso de mantas enfriadoras. ¿Cuál es el principal antipirético que podríamos utilizar en los casos de que se requiera? El más utilizado es el paracetamol a dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo dosis, que se puede utilizar hasta cada 4 horas. El principal efecto secundario que tiene este fármaco pues es el daño hepático, pero si se utiliza a las dosis adecuadas en el tiempo estipulado, realmente no tiene mayor consecuencia en el niño y no debería de ocasionar mayor daño. Otro fármaco que se utiliza es el ibuprofeno, pero realmente sí tiene acción antipirética, pero tiene mayor acción antiinflamatoria y no debería ser utilizado realmente, sobre todo si sospechamos de enfermedades las cuales se pueden agravar con este medicamento, como por ejemplo el dengue. Y tiene otros efectos secundarios que son a nivel gastrointestinal y renal.
Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado la información del mismo. Si tienen sugerencias respecto a los próximos videos, les pido por favor que escriban en los comentarios, denle like y compartan. ¡Chao!